Muchos cristianos viven con miedo al infierno. La palabra infierno a muchos cristianos de alguna manera los aterroriza. Y gran parte de la iglesia, de esos millones de cristianos protestantes, se sienten amenazados cuando se habla de condenación. Es decir, para muchos cristianos la palabra condenación y para muchos cristianos la palabra infierno realmente produce miedo. Ahora, y muchos cristianos se hacen una serie de preguntas. ¿Soy realmente salvo? ¿Seré realmente salvo? En algún momento hay reflexiones personales y muy íntimas y la pregunta es, ¿seré salvo de verdad? ¿Será que esa salvación de la que yo hablo sí es mía? ¿Sí me pertenece? ¿Será que me estoy engañando y realmente yo no estoy salvo, ni soy para esto, ni soy parte de la iglesia? U otros también podrán hacerse la pregunta de, ¿estaré haciendo lo correcto para ser salvo? ¿Será que sí estoy viviendo de tal manera que sea salvo? ¿Será que mi manera de pensar y mi forma de hablar y mi manera de actuar es propia de alguien que está salvo? ¿O de una manera más trágica, si muriera hoy, me iría a la eternidad? Si muriera hoy, estoy seguro que al otro lado me esperan ángeles, pero de los buenos. Pregúntele eso al que está a su lado. Oye, si tú te murieras en este instante, así, de ipso facto, ¿te irías a la eternidad con Dios? Solo pregúntele, y si quiere responderle, pues hágalo. Y si usted dice, no, pues es que yo no me voy ni para un lado ni para el otro porque uno se muere y ahí se acaba todo, dígalo también, no tiene ningún problema. Dígale, es que no creo que haya vida después de la muerte. Alguien también puede estarlo considerando. Pero es que, ¿sabía que uno puede estar en una reunión cristiana y morirse? Ahora que estábamos en Medellín, en el Encuentro Nacional de Predicación, estábamos en una conferencia y uno de los pastores que estaba en la parte de atrás sufrió un infarto mientras estaba ahí escuchando la palabra. Cuando vimos fue sencillamente el movimiento y lo sacaron sobre una mesa, se infartó. Gracias a Dios que no se murió. Pero sí recuerdo también de una señora en Cali que estando en una reunión cabeció. Y el pastor siguió predicando y consideró que ella era demasiado atrevida de dormírsele en plena predicación, demasiado profunda. Y resulta que no se había dormido, se había muerto. Y solo al terminar la reunión que alguien se acercó a decirle, Rosita, se acabó el servicio. No, ella ya estaba en la eternidad hace mucho rato. Es así, sencillamente de fácil como el pastor puertorriqueño, eso pasó unos meses atrás, que estaba predicando, y exactamente estaba predicando del libro de Timoteo, y hablando acerca de Timoteo, muy confiado, dijo, y como Pablo lo afirmó, cuando Pablo le dice a Timoteo, yo he terminado mi carrera, Timoteo, él dice, yo también como Pablo le diría a ustedes, terminé mi carrera. Yo creo que acabé con lo que Dios me encomendó. Y diciendo exactamente esas palabras, cae al piso delante de sus hijos, su esposa, la iglesia, y ahí inmediatamente murió diciendo, sí, terminé mi carrera, ya terminé. No sé si Dios se lo estaba diciendo o qué tan seguro estaba, pero así es decir, es tan sencillo, sencillamente pasar de la vida a la muerte y de la muerte a la vida eterna. Pero si no es ni Rosita la de Cali, ni el pastor de Puerto Rico, sino usted, si muriéramos realmente, ¿estaríamos seguros de que vamos a la eternidad con el Señor? Ahora, esto realmente, como decía al comienzo, aterroriza a muchos, les da miedo a muchos, pero mi interés pues no es aterrorizar a nadie, ni mucho menos dar un sermón amarillista. Solo mirar que este ha sido el terror que por siglos muchos cristianos piadosos han vivido. Es decir, muchos cristianos que viven sumergidos en la incertidumbre, que viven llenos de culpabilidades y viven aterrorizados por la condenación. Es decir, tan aterrorizados que mantienen como una sensación de fuego lento cerca de ellos. Como que ya sienten que de alguna manera empiezan a hornearse aquí en la tierra.
Ahora, muchos cristianos tratan de estar seguros, es decir, hacen su propio intento por estar seguros. Hacen su propio ejercicio mental y su propio ejercicio emocional de que están salvos. Sin embargo, cuando miran sus propias acciones, cuando ven sus propias faltas, cuando encaran su propio pecado, entonces ahí viene la duda. ¿Será que Dios sigue conmigo o Dios me ha dejado? ¿Será que sí soy salvo o no? Porque una cosa es preguntarle a usted después de un día de ayuno y oración, si murieras hoy, ¿irías a la eternidad? Yo creo que la mayoría dice, claro, por supuesto. Pero si de repente usted acaba de cometer un pecado y acaba de cometerlo y acaba de hacerlo y sale y alguien le pregunta, oye, si murieras, ¿irías a la eternidad con Dios? ¿Tendríamos la misma seguridad que después de haber ayunado? Muchos realmente no lo harían. Es decir, aún quizás muchos pensarían que nunca han sido salvos. Y es que es exactamente esa inseguridad frente a la salvación que hace que muchos cristianos no experimenten el gozo de la salvación. Hace que muchos no experimenten el gozo del Evangelio. Y por eso tenemos tantos cristianos que a la hora de adorar no tienen mucho que adorar, porque no tienen mucha confianza con el Dios que adoramos, porque a la hora de alabar hay tanta duda, tanta incertidumbre, que realmente la adoración y la alabanza no encaja precisamente en su cosmovisión o en sus apreciaciones. Pero algo muy similar fue lo que vivió Martín Lutero, quien fue el motor de la Reforma Protestante, quien por mucho tiempo vivió perturbado por las dudas y las preocupaciones. Y cuando hablamos de que vivió perturbado, es decir, era una perturbación demasiado profunda. Su propio pecado le producía tanta culpabilidad, es decir, lidiaba tanto con la culpa, tanto con el señalamiento, que terminó en estados profundos de depresión. Y esa era una de las grandes luchas de Martín Lutero, sus episodios depresivos y la culpabilidad, el no darle la talla a Dios, hacía que entrara realmente en esas crisis. Es decir, se medía por sus acciones. Cuando de alguna manera hacía lo correcto, sentía que estaba cerca, pero cuando sentía que no daban el blanco, se sentía tan lejos, tan sucio, tan perverso, se sentía tan indigno realmente. Y esto se daba en gran parte por todas las enseñanzas antibíblicas que él había recibido desde muy niño, pero que cuando empezó su carrera en el monasterio, su carrera como fraile, eso que le fue enseñado desde niño le fue afirmado entonces en su juventud, en su primera juventud. Y es que lo que él escuchó y lo que él aprendió hasta el día de hoy, que de alguna manera son enseñanzas no bíblicas, las llamamos antibíblicas o falsas, aún predominan en la fe cristiana hasta hoy y en muchos cristianos protestantes. Sin embargo, creo que es el ejercicio que hacemos esta mañana. Así como un día Martín Lutero en su oficina empieza a meditar en la Escritura, estando en su oficina de Wittenberg, él leyó un texto que fue clave para que viniera luz a su mente y trajera paz a su corazón. Y es cuando se encuentra con Romanos capítulo 1, versículo 17, donde Pablo escribe en una carta teológica como lo es Romanos y dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esa es exactamente la verdad de la Escritura que no puede leer, una Biblia que no se puede analizar, una Biblia que no puede ser meditada, pero que él lo está haciendo. Y encuentra que la fe es útil y es necesaria de principio a fin, escrito, dicho por un profeta siglos atrás, mas el justo
por la fe vivirá. Así que si vamos a ponerle título a la predicación de esta mañana, colóquelo solamente fe. Solamente fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y es exactamente esas palabras de la Escritura la que a él en su momento y a nosotros hoy debe llevarnos a un cambio profundo de adentro hacia afuera. Debe haber un cambio en nuestro ser interior. Porque dice la historia que él esa noche no pudo dejar de pensar en ese texto. Mas el justo por la fe vivirá. Solamente por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y es que el Espíritu Santo vino y obró de una manera tan especial en él que no podía realmente contenerse ante tal verdad. Era realmente luz a su entendimiento, era luz a su espíritu. Algo extraordinario empieza a suceder en su vida. Y ahí Martín Lutero entendió que lo que había aprendido y aún lo que había enseñado era muy contrario a lo que la Biblia decía. ¿Por qué? Porque hay una verdad que usted y yo creemos, y es que Dios estableció que la salvación es algo que viene solo por su gracia y los hombres no podemos ganarla. ¿Cómo no es para él una buena noticia cuando él ha tratado de ganarse la salvación? Ha hecho tantas cosas por ganarse la salvación, pero se encuentra que ahora no tiene nada que hacer para ser salvo, porque Dios estableció que la salvación viene solo por su gracia, gracia de la que hablaremos después, porque hoy nos centraremos solo en el asunto de la fe. Pero es que hasta hoy tenemos muchos cristianos tratando de ganarse el favor de Dios, tratando de ganar la salvación. Y por ese mismo ejercicio equivocado de querer ganar la salvación, hacer para ser salvos, entonces no se disfruta la vida cristiana, no se disfruta el evangelio. Por eso muchos viven aterrorizados, muchos viven temerosos. Pero esa salvación viene por gracia, y esa gracia de Dios solo puede ser obtenida a través de Cristo, de la fe que nosotros colocamos en Cristo Jesús. Es esa salvación que viene a nosotros por gracia, pero es esa gracia que solo nos es dada a través de Cristo Jesús. Por eso, frente a dos temas tan trascendentales como la justificación y la salvación por la fe, es importante. Para hablar de salvación tenemos que entender, el ser humano tiene un problema que se llama pecado. Un pecado sencillamente que se expresa en la forma de cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Dicho en términos bíblicos, queremos ser dioses para nosotros mismos. Es su realidad y es la mía. Somos tan prepotentes, somos tan arrogantes, nos creemos tanto que no queremos que haya un Dios sobre nosotros. Y por eso nos negamos y no aceptamos. Nos parece tan ilógico, porque si entiendo que hay alguien mayor a mí, me siento humillado. Por lo tanto, lo mejor es negar que Él está para sentirme Dios para mí mismo. Y eso tiene su origen en Génesis capítulo 3. Seréis como dioses. Y esa es la mentira que ronda nuestras mentes, y esa es la actitud en la cual muchos viven, y es: puedo vivir sin Dios y sin ley, y puedo demostrarle a todo el mundo que yo no necesito a Dios en mi vida. Pero cuando reconocemos que ese es el gran pecado que tenemos, y sabemos que hay una eternidad, y el hecho de que yo niegue que no hay vida después de la muerte, no por eso deja de haber vida después de la muerte. No porque yo no lo crea, entonces no lo hay. No es porque usted y yo lo neguemos, entonces las cosas dejan de existir. Usted puede que tenga un gran dolor hacia un familiar, y el hecho de que usted niegue que es su familiar no significa por eso que dejó de serlo. Usted escucha personas muy resentidas que dicen: es que ella no es mi mamá, es que ese no es mi hermano. O le dicen a su papá: ese señor que yo no sé quién es. Primero, usted sí sabe quién es, y quiera o no, es su papá. ¿No es verdad? Aunque neguemos la existencia de Dios, no por eso Dios deja de existir. Aunque neguemos que hay vida después de la muerte, no por eso dejará de haber vida después de la muerte. Y no por eso dejaremos de ser responsables de prepararnos aquí y ahora para la eternidad. De eso se trata el Evangelio. De tener
una vida aquí y ahora que nos prepara para una vida futura, la vida eterna. Y la justificación, que me recuerda que no puedo hacer nada, no puedo justificarme a mí mismo, que aún siendo culpable, en Cristo soy declarado inocente, porque Él, que era el inocente, pagó por el culpable, para que nosotros seamos justificados. Por eso, la justificación y la salvación, solo por fe y no por obras, es el punto en el cual está sostenida la iglesia o nuestra predicación. Es una verdad, un pilar fundamental. La justificación y la salvación solo por fe y no por obras es el punto en el cual la iglesia es realmente sostenida. Porque es por medio de la fe que usted y yo podemos recibir el perdón de Dios de nuestros pecados y ser justificados delante de Él. Por eso, como dice el texto, nuestro evangelio es por fe de principio a fin. Yo creo que eso es algo importante. Si nuestro evangelio es por fe de principio a fin, entonces significa que no es por sentimientos o no es por experiencias. Muchos, de alguna forma, llevan su fe a lo que sienten. Así que si hoy me siento salvo, diré que soy salvo. Pero en algún momento, por alguna circunstancia, no me siento salvo y no hablo como si estuviera realmente salvo. Así que parece que es un regalo que tomo y me quitan y lo devuelvo y me lo vuelven a dar. Y hay muchos cristianos que con respecto a la salvación viven así, como que hoy soy salvo y como que mañana no, como que hoy lo tengo y mañana me lo han quitado o sencillamente lo desperdicié o lo eché a perder. Depende de cómo están en sus sentimientos, así mismo hablan o viven su evangelio. Dependiendo del buen día. Y no es por sentimientos, ni tampoco es por experiencias. Por eso usted ve cristianos que están un día arriba, otro día abajo, y su vida espiritual parece una montaña rusa, porque la están limitando a sus sentimientos, y es más que sentimientos, y aún es más que una experiencia, es realmente una fe profunda de la cual soy convencido por el Espíritu Santo. Es decir, una fe que se vive en la profunda convicción al tener una revelación de la palabra del Señor. La salvación y la justificación que ya nos han sido dadas y que debe ser la seguridad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sabe por qué la iglesia pierde tanta fuerza en su predicación y la iglesia pierde tanta fuerza en su forma de vivir? Perdemos esa vitalidad y esa fuerza porque aún hay cristianos que están tratando de hacer algo para ser salvos. ¿Y cómo le voy a ir a predicar a alguien que sea salvo si yo mismo no estoy seguro que estoy salvo? ¿Y cómo voy a animar a alguien que venga y crea que siendo culpable fue declarado inocente cuando yo todo el tiempo lucho con la culpabilidad? ¿Cómo le predico a alguien si yo no creo que eso sea cierto? Porque no lo he experimentado en fe. Y es lo que hace que la predicación de muchos sea tan débil y en otros sea nula. No la predican porque no la creen. Aquí tenemos muchos cristianos que no creen que todavía están salvos. Muchos cristianos que cuando pecan creen que lo perdieron todo. Y cuando usted peca y cree que lo ha perdido todo es porque todavía le falta revelación del Evangelio de Cristo. Hasta cuando usted llegue al punto de que ha pecado y se siente profundamente amado, usted entonces ha tenido una revelación de la salvación por fe. Porque no es por obras, es por nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que al Martín Lutero le llena realmente de emoción. Más el justo por la fe vivirá. Por eso escribe algo interesante cuando dice que los sentimientos vienen y van. Los sentimientos son engañosos. Dice él, mi seguridad es la palabra de Dios. Nada más vale la pena creer. Nada más vale la pena escuchar sino su palabra y no nuestros sentimientos, porque realmente tienden a engañarnos. Pero pensemos un momento en aquellos que saben que debemos vivir en fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, puesto que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Pero para aquellos que viven con miedo su fe, para aquellos que todo el tiempo viven en la incertidumbre y en el miedo respecto a la condenación,
Pablo escribe un texto en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Yo creo que es algo importante aquí. Preste mi atención un momento, antes de que se me duerma. Usted y yo no podemos creer al Evangelio a menos que el Espíritu Santo nos convenza. El Evangelio no se cree por la capacidad intelectual que yo tengo. El Evangelio solo puede ser creído si el Espíritu Santo nos da la capacidad de creerlo. Es un plan de Dios, es un asunto de Dios hacia nosotros. Lo hace Él. Y cuando entiendo que Él es quien lo hace, que por gracia me salvó, entonces puedo creer que ya no hay una condenación para mí. ¿Por qué? Porque Él decidió salvarme. Porque en su gracia y en su amor vino para proclamar, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero empecemos en el texto de atrás para adelante. ¿Quiénes de ustedes se sienten seguros que Cristo es su Señor y Salvador y están en Cristo Jesús? ¿Esa seguridad es por su capacidad intelectual o porque el Espíritu Santo le ha dado testimonio a su espíritu que usted es un hijo de Dios y que está conectado a Cristo? Entonces dice el texto que para ellos, para los que están unidos a Cristo Jesús, dígale al que está a su lado, ya no hay condenación. Ese es un texto que usted y yo debemos confesarlo siempre que nos sentimos culpables y dignos del infierno. Siempre. Porque toda mentira se contrarresta ¿con qué? Con una verdad. Y cuando nuestros sentimientos vienen para decir, eres un fiasco, eres un fracaso de cristiano, eres una vergüenza para la iglesia, entonces ahí es donde tenemos que decir, no hay condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. Frente a esos sentimientos engañosos, proclamemos la palabra. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que muchos cristianos solo se aprenden el Salmo 23 y el Salmo 91 y Filipenses, donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y eso es todo lo que se saben, que Dios los fortalece, que Dios es el pastor, que se habitan bajo la sombra del Altísimo, el Señor los... Y unos, para sentirse más seguros, se aprenden el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Pero sabe que hay un texto que usted y yo necesitamos aprendernos para ser libres de esa actitud condenatoria con la que vivimos, Romanos 8:1. Ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esa verdad usted necesita todos los días recordársela a usted mismo y al enemigo que viene para hacerle creer que usted está en condenación. Hasta que se haga parte de su vida, ya no hay ninguna condenación, ninguna para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque cuando usted y yo nos sentimos condenados, escúchelo bien, difícilmente caminaremos en victoria a nivel espiritual. Cuando usted todo el tiempo vive en esa sensación de condenación, usted no puede vivir la vida que Dios quiere que viva. Usted todo el tiempo vive cabizbajo, todo el tiempo vive sintiéndose indigno, sintiéndose sucio, sintiendo que Dios le está mirando rayado sobre el hombro. Escúchenme bien, ese es un comportamiento humano, que cuando alguien falla, ¿cómo lo miramos? ¿Cuáles son las miradas de su esposa cuando usted no hace las cosas que ella le pidió? Cuando le pide que vaya y haga mercado y a usted se le olvidó lo más importante, y ella le pregunta, ¿trajiste lo que te encargué? Y él le dice, y con una sonrisita, se me olvidó. Y uno espera que respondan en esa amabilidad, tranquilo amor, ve por él. No, es la mirada matadora. Pero le dije, pero le escribí, pero lo llamé, pero se me olvidó. O al contrario, cuando es él el que pide algo y ella no lo hizo, ¿cómo es las miradas de ellos? ¿Cómo son nuestras miradas? ¿Cómo son las miradas de nuestros padres cuando no dimos en el blanco? Y aún cómo nos miran nuestros hijos. En ese contexto de miradas de reproche, nos acostumbramos y creemos que Dios opera igual. Que cuando yo no doy en el blanco, me he ganado una mirada ministerial del Señor
Y no es verdad. No es verdad. Con amor eterno te he amado. Y hay tantos que ni tan siquiera comprensión tienen de lo que cantan. Muchas veces hay una canción que cantamos que dice: me sonreíste en medio del pecado. Y lo cantamos. Y cuando pecamos no creemos que Dios dice: no hay condenación para ti, que estás en Cristo Jesús. Ahora alguien estará pensando: oh, eso es más sencillo de lo que yo me imaginaba. Es así de simple. Bueno, el asunto es que siempre que hablemos de este tema va a ser mal interpretado por aquellos que están buscando licencia para pecar. Una predicación como estas, aquellos que están buscando permiso para pecar, dicen: simple, peco, miro para arriba y le digo: ¿bien o no? Porque me está mirando con amor, porque me sonríe. No, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de aquellos que están buscando la licencia para vivir pecando y vivir de acuerdo a sus propios criterios. Yo estoy hablando con aquellos que han entendido que son salvos por la fe, que quieren vivir para Dios y que son cristianos, que aun que siendo cristianos en ocasiones pecamos. Es decir, no siempre damos en el blanco. Sin embargo, insistimos y persistimos. Es decir, para aquellos cuya vida de pecado no es realmente la opción ni lo que queremos para nosotros. El sentimiento de condenación, recuerde, nos va siempre a inhabilitar para vivir en fe. Claro, si yo vivo condenado todo el tiempo, yo no puedo vivir en fe. Si yo todo el tiempo me siento reprochado por Dios y rechazado por Dios, mi fe se inhabilita. Puede ser que la iglesia me inhabilite. Puede ser que mi hermano en la fe me mire muy mal y con desprecio. Pero mientras yo no abrigue en mi vida el sentimiento de condenación que pueda venir de parte de Dios, yo puedo caminar en fe. Pero cuando usted vive ese sentimiento de condenación todo el tiempo y vive creyendo que es por su culpa, por su gran culpa, y cuando usted llega a la oración viene con esa actitud de: Señor, soy tan indigno, soy lo peor, soy la vergüenza, soy la suciedad de la iglesia, soy la oveja negra de la iglesia, y usted de alguna manera quiere vivir una actitud de autoconmiseración para que Dios diga: pobrecito. No, somos vistos con misericordia a través de la obra de Cristo Jesús. No hay otra forma en la cual usted y yo podamos vernos aceptos realmente en Dios. Solo fe. Y cuando hablamos de solo fe es creer plenamente y confiar absolutamente en Dios para nuestra salvación. Cuando hablamos de solo fe es exactamente eso, es creer plenamente y confiar absolutamente en Dios para nuestra salvación. Es decir, no está en mis manos ser salvo, está en las manos de Dios y por eso nos envió a Cristo Jesús. Y acepto el regalo de la salvación y lo hago por la fe. Puesto que fe es creer que Cristo suple lo que yo no tengo y que no podré conseguir nunca con mi propio esfuerzo. Nadie podrá salvarse a sí mismo. Y escúcheme esto: y nadie podrá ayudarnos a salvarnos. Alguna vez escuchaba a alguien decir: yo no creo que haya vida después de la muerte, pero si acaso hay, y después de que esté allá me di cuenta que no hice lo correcto, pues para eso tengo a mi mamá y a mi papá, para que recen por mí y me saquen de donde esté. Eso no dice la Biblia. Eso jamás lo enseña la Biblia. Ese no fue el Evangelio de Cristo. La salvación es intransferible. La salvación es personal. Y usted y yo decidimos aquí en la tierra dónde viviremos nuestra eternidad. Y la fe es fundamental. Es cuando vengo a Cristo y digo: solo Él puede suplir algo que yo jamás podré conseguir con mi propio esfuerzo. La salvación no se compra con dinero. La salvación no se puede ganar por tener un alto nivel intelectual o cognitivo. No. La salvación solamente puede ser a través de la obra de Cristo Jesús. Decía Manuel Reaño, hablando de la fe, que la salvación por fe es una absoluta transferencia de confianza a Dios. La salvación por fe es una absoluta transferencia de confianza en Dios. Eso es fe.
Fe es donde no confío en mi capacidad para ser salvo, sino que todo lo transfiero a Él para decir, confío plenamente en ti, en que en ti hay salvación. Para quienes tienen miedo y viven de alguna manera su fe con pánico, recuerde, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pero hay algo todavía que se ve en la iglesia, y es aquellos que buscan ayudar en su salvación. No solo viven con miedo, sino que quieren darle una ayudita al Señor. Efesios 2, 8 y 9 dice, que fue un segundo texto con el que él se encuentra, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se jacte. Por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de la capacidad que usted y yo podamos tener. No, es un regalo. Dígalo conmigo, es un regalo. Podría decirlo más fuerte, ¿qué es? Es un regalo. No es por nuestras obras, dice Pablo. No es por nuestras obras para que nadie se pueda jactar. Si la salvación fuera por obras, entonces los que tienen capacidad de hacer buenas obras estarían salvos más rápido. No es por obras. Dicho de otra manera, escúcheme, la salvación jamás se alcanza por hacer penitencias. Eso no es bíblico. Jamás porque usted haga penitencias va a alcanzar el amor de Dios. No, el amor de Dios se acepta por la fe. Me amó. No tengo que hacer penitencias. No tengo que hacer ningún tipo de sacrificios. Algunos se levantaron hoy, hicieron un gran sacrificio porque no se querían levantar de la cama. Querían que hoy fuera un día de descanso. Y muchos dicen, Señor, te ofrezco este sacrificio. Otros de repente deciden un día no desayunar o no almorzar y dicen, te ofrezco este sacrificio. Algunos traen una ofrenda que necesitan para algo en su casa, pero deciden ponerlo como una ofrenda de sacrificio. Esos sacrificios lo único que hacen es negar la suficiencia de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Cuando yo trato de ayudar a mi salvación, estoy tratando con esta ofrenda, con este diezmo, para que Dios me mire mejor y me acepte en su gloria. Cuidado, eso es comprar la salvación. Eso es querer pagar un favor que solamente Cristo pudo pagar en la cruz del Calvario. Uno escucha a cristianos que, alguna vez he escuchado a uno que dijo, me voy a dar la pela hoy. Fue el término. Y le dije, ¿qué? Me dijo, voy a orar 1 hora. Y le dije, explíqueme qué es eso de darme una pela orando 1 hora. Me dijo, no, voy a sacrificar mi carne y mostrarle a Dios que en este sacrificio yo lo amo. No es por sacrificios. No son penitencias, no son sacrificios, no son largas oraciones, no es obras de misericordia. No es que si yo ayudo al pobre, entonces soy salvo. No es que si yo me congrego con frecuencia, entonces soy salvo. No es que si yo ayuno con frecuencia, que si yo predico, leo la Biblia, que si vivo publicando cadenas en las redes sociales, entonces eso me hace alcanzar el favor de Dios. De ninguna manera. No es por obras, escuche bien, las obras no cuentan para nuestra salvación, lo dice la Escritura. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es algo que proceda de nosotros, es un regalo de Dios. Y otra vez, no es por obras para que nadie se gloríe o para que nadie se jacte. Y alguien se estará preguntando, ¿entonces no tengo que hacer buenas obras? Claro que sí, porque la fe sin obras es muerta.
pero es el orden. Yo no hago obras para salvarme. Yo obro bien porque estoy salvo. Yo sencillamente aprendo que no hago lo correcto para ser salvo. Lo hago porque ya lo estoy. Toda persona que ha creído en Cristo y ha aceptado por fe la salvación, esa salvación le lleva a hacer buenas obras. Y esas buenas obras, primero, escúcheme bien, tienen que ver con la obediencia. Esas buenas obras entonces también tienen que ver con el cuidado y trato que me doy a mí mismo y a mi prójimo. Cómo bendigo a otras personas, cómo comparto mi pan con quien tiene hambre, cómo ayudo a aquel que está en necesidad. Y tantas formas que tenemos nosotros de hacer obras de misericordia o sencillamente expresiones de amor. Pero escúcheme bien, hay que hacerlo, sí. Debemos orar, claro, ayunamos, ofrendamos, predicamos, estudiamos. Hay una parte de nuestras finanzas que reservamos para Dios, pero no lo hacemos para ser salvos, lo hacemos porque ya lo estamos. En esa seguridad de la salvación lo hago. El mismo texto, y creo que queda muy claro, en Efesios 2, versículo 10, que es el texto que continúa, dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué somos creados en Dios? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por obra. Jamás la salvación por la fe nos quita la responsabilidad de obrar correctamente. Jamás. Por el contrario, nos hace más responsables, pero no para ser salvos, sino porque lo somos. Y ahí es donde muchos cristianos de alguna manera niegan su fe en su diario vivir. Y esto no es consistente realmente con el Evangelio. Y ya para ir concluyendo, si estamos hablando de salvación, estamos haciendo referencia a la eternidad. Por lo tanto, la fe determina su vida o dónde vivirá su eternidad. La fe determina dónde vivirá usted su eternidad. Poner nuestra fe en Jesús es fundamental para ser salvos aquí y ahora y también estar salvos en la eternidad. Y alguien dirá: ¿y ese buen obrar qué tiene que ver? No es el tema y el tiempo no nos da, pero el obrar a la luz de la palabra, después de ser salvos, escúcheme bien, su nivel de obediencia y su nivel de compromiso no determina la salvación, dice Pablo a los Corintios, pero sí determina su premiación o su posición en la eternidad. Salvos por gracia, pero la Biblia sí habla que al final la premiación, reconocimiento, posición no será la misma. No es para ser salvos aquí y ahora, pero sí tiene que ver con algo que está mucho más allá. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede ser un cristiano que no ora y se va a salvar. Usted puede ser un cristiano que no lea mucho la palabra y se va a salvar. Pero Pablo le dice a los corintios, permítanme usar un término más coloquial, es como si fuera casi de arrastre. Ese será otro tema, lo miraremos después, es muy interesante. Cuando Pablo claramente explica, dice, hay unos que se salvan, eso casi que raspando el muro lograron brincar. Pero la premiación o su posición en la eternidad sí está profundamente ligada a su obrar aquí en la tierra. Por eso hoy nosotros afirmamos nuestra fe y creemos. Nuestra salvación y justificación es solo por la fe en Cristo Jesús. Romanos en el capítulo 5, creo que en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
Hoy necesitamos una vez más decirle, Señor, revélame la salvación por la fe. Revélame que la salvación no es por obras. Revélame esa salvación por fe que me quita el miedo a la condenación. Pero también es el tiempo en el cual usted, yo o alguien esta mañana necesite aceptar a Cristo por fe como su Señor y como su Salvador.